Muchas gracias, Jesús, por este día que nos das. Gracias porque tus bendiciones son grandes, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y tienes cuidado de cada uno de nosotros, Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú mandas tu Espíritu Santo para que esté aquí en medio de nosotros, Señor. Y hoy te pedimos que nos acompañes, que tomes control de esta reunión, Señor, y nos hables a cada uno según nuestra necesidad, Jesús. Sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado, Jesús. Que tú te lleves la gloria y la honra hoy y siempre. Pues damos inicio. Quisiera tocar un punto en especial, o 2 puntos en especial, y hablar un poco acerca de Jesús. Hablar de Jesús, pues nos podría llevar mucho tiempo. Y normalmente en estos tiempos, pues la gente como que aprovecha para hablar de Jesús, y no quisiera que fuera el caso solamente porque pues se acerca lo que le llaman la Navidad y estos tiempos, donde pareciera que la gente quiere buscar a Dios, pero la verdad es que la gente solamente piensa en sí mismo, piensa egoístamente y se acuerdan muy poco de Dios. Y la verdad es que vivimos en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde cada vez las situaciones se vuelven más complicadas. Vemos noticias tan terribles cada día de cómo la juventud se está volviendo más y más al pecado, a la inmundicia. Vemos cómo la inseguridad ha tomado un papel muy terrible en nuestra sociedad, donde ya no podemos andar pues tranquilamente en la calle, ni en las carreteras, ni en ningún otro lado, porque la seguridad se ha vuelto muy complicada. Y en todos lados volteamos y vemos cómo las cosas se han vuelto tan difíciles que pues decimos, ¿a dónde volteamos a ver? ¿A dónde está nuestra esperanza? Y un mundo sin esperanza es un mundo que va directo al fracaso constantemente. Vemos las noticias internacionales también, cómo actualmente las guerras y rumores de guerras, las hambres, las pestes, las enfermedades, que ya nada más dicen que viene un brote de algo y la gente empieza a ponerse nerviosa, a temblar. Y la verdad es que vivimos cada vez un mundo cada vez más complicado. ¿Qué podemos decir de nosotros mismos, de nuestra familia? Que cada vez los adolescentes, los hijos, se vuelven más irrespetuosos de sus mismos padres. Cómo ahora los papás batallan más con sus hijos, cómo son más groseros los hijos, cómo no quieren los hijos a los padres. Y en algunos casos, y mismo en esta ciudad, vemos cómo los hijos terminan a veces matando a sus propios padres, a su mamá. Hace poco leía una noticia en un municipio de aquí de Monterrey que un joven mató a su mamá por simplemente haberle escondido el cargador de celular y cosas semejantes a esas. Entonces vemos cómo todo se ha vuelto una situación tan complicada y tan difícil, y todos de alguna manera, cada uno de nosotros vivimos nuestra lucha constantemente y cada día. Todos, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia batalla, ya sean enfermedades, ya sea cuestiones económicas, ya sea que en el trabajo que nos van a correr, que no sabemos qué va a pasar de nosotros el día de mañana, porque van a hacer un corte de personal y nos van a correr de la empresa. Y no podemos hacer mucho a veces. Las situaciones se vuelven un tanto complejas. Es más, que pensar cuando yo preparaba este estudio, me ponía a pensar que cuando hay a veces situaciones tan complicadas que queremos ayudar a los demás, no podemos hacer mucho nosotros. Por ejemplo, cuando tristemente a algún amigo conocido se le muere algún familiar, pues uno como ser humano no puede hacer más por ellos. A veces uno quisiera hacer mucho más y ayudarlos y darles ánimo y darles confianza. Lo único que hacemos es orar por ellos, orar por las necesidades, orar por las situaciones que puedan estar pasando, pero no podemos hacer más. Hay veces que la situación en casa de alguien está muy complicada. Sabemos y nos enteramos que el hijo ya se metió en las drogas, o ya lo agarró el narcotráfico, o ya lo metieron a la cárcel. Y uno como ser humano y como hermano también de alguien que nos podemos conocer, pues queremos hacer más y la realidad es que no podemos hacer más.
Está más allá de nuestro alcance. ¿A alguien le ha pasado eso? Que has querido ayudar a alguien y ves que la situación está más allá de lo que tú puedes hacer. Más que lo único que podemos hacer es orar, confiar en Dios, ir a sus brazos y pedirle a Dios que tenga compasión de estas personas. Y es lo que hoy quiero hablarte, querido hermano y amigo, que están aquí en este lugar y que nos escuchan por internet. Hoy quiero hablarte de la compasión de Jesús y del poder de Jesús que mora en Él y el cual está al alcance de nosotros. Porque dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Jesús tiene compasión de nosotros. Jesús tiene compasión del mundo perdido. De este pequeño resumen que te acabo de dar de cómo está el mundo hoy en día destruido. De este pequeño resumen que te he comentado, que hay veces que quisiéramos ayudar a alguien, a un joven que está completamente descarriado y que no podemos hacer nada porque al final de cuentas la voluntad del joven es querer seguir en el estado en el que está. Y uno quiere esforzarse por querer ayudar. Bueno, pues hay uno en el cual nos puede comprender y se compadece de nuestras debilidades, se compadece de nosotros, que ese es Jesús. Porque como acabamos de leer ahí, dice, sino uno que fue tentado en todo. ¿Hay alguna tentación, querido hermano, querida hermana, que actualmente estés cursando hoy en día? ¿Hay alguna tentación en la cual te está afligiendo? ¿En la cual estás a punto de desviarte del camino? ¿Hay alguna tentación en la cual te pueda llevar a amargarte, en el cual te pueda llevar a codiciar el mundo, el cual te pueda llevar a codiciar las vanidades de este mundo? Hay alguien que se compadece de nosotros, Jesús, como dice ahí en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, porque nos conoce, sabe cuál es nuestra debilidad, sabe cuáles son nuestros problemas que estamos pasando, sabe cuáles son nuestras situaciones, si tenemos un problema en casa, si tenemos una esposa que no nos honra como padres, como esposos, si tenemos un esposo que no atiende los deberes en casa, si tenemos unos hijos rebeldes, contumaces, que no obedecen, que hacen lo que quieren, que son drogadictos tal vez, o que andan en el mundo como si nada, como si no existiera ley. Hay alguien que tiene compasión y se preocupa por nosotros. De Jesús vimos muchísimos ejemplos en la Biblia. Vemos cómo Jesús, cuando iba a un lugar y se topó a un endemoniado, tuvo compasión de él y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Al que estaba ciego también, ¿qué quieres que te haga? Vimos la compasión de Jesús cuando se acercó la mujer sirofenicia. Ahora, Jesús, cuando se acercó a esta mujer sirofenicia y le pidió que hiciera un milagro en su hija que estaba atormentada, que estaba enferma, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer sirofenicia le contesta, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. Vemos como quiera al final de cuentas que Jesús tuvo compasión de esa mujer. Bien pudiéramos nosotros decir, ¿por qué Jesús le contestó de esa manera a esa mujer? También vemos cuando se acercó el centurión y le pidió por medio de otras personas, no él directamente, que le dijo, no es necesario que vayas a mi casa. Y Jesús aún así tuvo compasión del siervo del centurión y lo sanó desde aquella hora que él dijo que iba a ser sanado. Vemos también cómo Jesús tuvo compasión de Jairo, aunque al principio los discípulos como que no querían que lo atendiera, y a la mujer del flujo de sangre también. Aún así Jesús tuvo compasión de cada uno de ellos.
y cuando llegó a casa de Jairo, resucitó a la hija que estaba muerta. Le dijo: levántate. Vemos también cómo Jesús tuvo compasión de Lázaro. Incluso, no sé si ustedes sepan, el versículo más corto de la Biblia, ¿cuál es? Es donde dice: Jesús lloró. Vemos un hombre, a un Dios hecho carne, que se compadecía por las necesidades del perdido, por las necesidades de aquel que estaba clamando: ayúdame, socórreme. Jesús tuvo compasión, no lo dejó pasar por alto. Jesús, en cada uno de los momentos que la gente se acercaba a Él, tenía compasión. Y en los evangelios nos describen a Jesús como un hombre de profunda e inquebrantable compasión. Después de la muerte de Juan el Bautista, por ejemplo, que se enteró Jesús que Juan el Bautista había sido muerto, dice que se apartó. Yo me imagino que tuvo tristeza Jesús en ese momento. Se apartó solo. Seguramente Jesús sabía que Juan estaba ya en el cielo con su Padre, pero vemos el corazón de Jesús compasivo hacia los demás, siempre atento a las necesidades de las personas. Jesús, cuando fue a Samaria y Galilea, al entrar a una pequeña aldea se topó a unos leprosos también, que estaban ahí y que de lejos le pidieron que los sanara. Jesús también tuvo compasión de estos leprosos, y solamente uno fue agradecido para con Jesús. Solamente uno regresó para darle honra y gloria por lo que había hecho. En todos los pasajes de la Biblia, los evangelios, vemos cómo Jesús tuvo misericordia de la mujer samaritana, que Jesús estaba cansado, dice en el pasaje de Juan. Estaba cansado, sediento, cansado de hacer la obra, de predicarle a la gente, de hacer milagros. Y le dijo a la mujer samaritana: si bebieres del agua que yo te daré, no tendrías sed jamás. La mujer samaritana no entendía de lo que Jesús le estaba hablando. Aún así Jesús, en su paciencia, misericordia y compasión, le predicó a esta mujer y alcanzó la gracia de Dios. Y así vemos cada uno de los pasajes en los cuales Dios ha tenido misericordia de las personas. Vemos uno en especial también con la mujer que se le murió el hijo, su único hijo, la viuda de Naín, que solamente tenía un hijo, su único sustento, el único que podía ser descendencia de esta mujer. Y Jesús dice que iba entrando a una aldea con sus discípulos y vio una gran multitud llorando porque este hijo había muerto. Vemos en Jesús que se acercó y tuvo misericordia de este muchacho. No vemos en la mujer que le haya pedido a Jesús que lo sanara o que interviniera o que hiciera algo. Simplemente Jesús vio y dice en el versículo: tuvo compasión de ella y le resucitó al hijo y se lo entregó en sus manos. Y la gente estaba maravillada. Hoy en día, esa misma compasión de Jesús sigue estando vigente para con nosotros, queridos hermanos y amigos. Esa compasión no ha terminado. Y lo vemos cuando Jesús, por su obediencia al Padre, fue a la cruz. Vemos a un Jesús que estaba llorando con grandes gotas de sangre, dice la palabra, como grandes gotas de sangre, porque estaba dolido Jesús. En su cuerpo humano le dolía lo que estaba pasando y lo que iba a venir. Jesús sabía que lo iban a menospreciar, que lo iban a bofetear, que lo iban a matar. Y Jesús sabía que sus discípulos, sus grandes amigos, lo iban a traicionar, lo iban a dejar. Y gracias a este sacrificio de Jesús y a su obediencia en la cruz por nosotros, hoy tenemos en nuestras manos un grande regalo que es la salvación, un grande privilegio de conocer y comprender la compasión de Cristo para con nosotros. Su amor tan grande
para cada uno de nosotros. Jesús se identifica con cada uno de nosotros porque lo leímos hace rato. Él se compadece de nosotros en nuestras debilidades, porque fue tentado en todo. Querido hermano, ¿cuáles son hoy en día tus sufrimientos, tus tentaciones, tus preocupaciones, tus angustias? Tal vez nos angustia de que nos hablan algo y no lo comprendemos. Nos están enseñando algo y no lo comprendemos. Nuestra mente no alcanza a comprender qué es lo que quiere Dios de mí, de mi familia, de mis hijos, de mi matrimonio. Tal vez eso te tiene angustiado en cierta manera. Que Dios nos ha hablado, nos ha enseñado durante unos meses, un tiempo, y no alcanzamos a comprender lo que Dios quiere de nosotros. Pero Jesús, en su grande amor, se compadece de nosotros y está dispuesto a ayudarnos. Porque déjame decirte que Dios no se deleita en probar a sus hijos. Dios no se deleita en saber que estamos pasando aflicciones, porque el sufrimiento en sí mismo no nos enseña nada. El sufrimiento en sí mismo, pues ahí está, y lo pasamos una y otra vez y otra vez. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que decimos, esto ya lo pasé, ya sé cómo hacerlo? Y resulta que no sabíamos cómo hacerlo, porque confiamos más en nuestra propia experiencia que en la fidelidad de Dios y en su poder. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? De que tenemos una situación que habíamos pasado tiempo atrás y decimos, no, pues como ya la pasé, ya sé lo que tengo que hacer. Y resulta que no, que fracasaste o que sigues atorado y que no avanzas. Pero aquel que se compadece de nosotros y que fue tentado en todo, sabe lo que estamos pasando. Y Él no se complace en lo que estamos pasando. A final de cuentas, si Dios nos prueba, es para saber cuánto lo amamos a Él y cuánto estamos dispuestos a obedecerlo lo que Él nos pide. ¿Cuán dispuestos estamos a obedecerlo? Joven, si Dios te da la oportunidad de acercarte a Él, de conocerlo, de tener en tus manos el amor de Cristo, Jesús se compadece una y otra vez cada que lo rechazas a Él. Jesús se compadece cuando ve que estás vuelto otra vez al pecado y a la maldad. Porque no alcanzas a comprender el amor de Cristo en tu vida. Y como iglesia podemos estar cansados, como dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, pero eres pobre, aunque eres rico. Y en otra parte también dice a otro mensaje de la iglesia, yo conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, pero has dejado tu primer amor. Te has conformado con otras cosas. Yo te tengo paciencia, dice Dios. Yo sé lo que estás pasando, pero confías más en lo que tú crees que eres. Confías más en lo que tú crees saber. Y eso puede ser un peligro muy grande para todos, tanto cristianos como para seres humanos que están buscando a Dios. Lo que hoy tenemos que comprender es ir a Cristo y entender que Él se compadece de nosotros, en nuestras debilidades, en nuestro cansancio, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras inquietudes, de nuestras aflicciones, porque Él ya pasó por eso. Jesús fue azotado, fue herido, fue burlado, se burlaron la gente de Él, le escupieron. Él, el que resucitó a Lázaro, el que le dijo, sal fuera, al que le dijo, tu fe te ha salvado. Aquel paralítico que lo bajaron por un techo y que Jesús vio la grande fe de ellos. Jesús se compadece de cada uno de nosotros. Podemos ver el dolor de Jesús cuando estaba en el monte Getsemaní, llorando, diciéndole al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Porque bien Jesús pudo ser tentado en hacer su voluntad. ¿Cuántas veces queremos hacer nuestra propia voluntad? ¿Cuántas veces nos cuesta sujetarnos? ¿Cuántas veces nos cuesta rendirnos a Dios? No sujetarnos meramente a un hombre,
no estoy hablando de eso, es a la voluntad de Dios, a lo que Él pide de nosotros. Jesús lo hizo. Pero déjame decirte, querido amigo, que donde no está Dios, donde no está nada que tenga que ver con Dios, no hay esperanza, no hay consuelo y no hay nada que te pueda ayudar. Sí, Dios se va a compadecer de ti, pero también Dios pide que tú vayas a Él. También Dios pide que corras a sus brazos. Como dice en el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, Dios se compadece de cada uno de nosotros, pues Él sufrió dolores y ahora intercede a la diestra del Padre por nosotros. ¿Nos desesperamos a veces? Sí, nos desesperamos. ¿Nos inquietamos? Claro que sí. Pareciera que a veces nadie puede comprendernos, ¿verdad? Pareciera que a veces nadie puede ayudarnos. Pareciera que se ha venido al mundo encima en una situación tan compleja y tan complicada. He escuchado personas que dicen, es tan grande el problema, la situación, que ¿para qué vivo? ¿Qué motivo tiene más vivir? Ya no tiene caso seguir aquí sufriendo y saber que el sufrimiento va a perdurar todavía un tiempo. El Padre se compadece de nosotros, porque Jesús mismo fue incomprendido. Asimismo nosotros, cuando a veces estamos metidos en un problema, como que nos aislamos, como que no queremos saber nada de nadie, como que no queremos que nos hablen, como que no queremos ya empezar a juntarnos con alguien y nos retraemos. Quedamos ahí solos en la soledad, abandonados, la soledad. ¿Y tú? Pero déjame decirte que Jesús, Él está dispuesto a ayudarte. Él se compadece de cada uno de tus problemas y dificultades que puedas estar atravesando. Seas joven, seas adolescente, anciano, no hay edad para Dios en la cual Él pueda compadecerse de ti. Y para esto quiero que leamos juntos un pasaje en la Biblia, el cual me llama mucho la atención. Lo conocemos muchos, lo conocemos yo creo que todos. Es la alimentación de los 5,000. Puedo decir curiosamente, pero este pasaje viene en los 4 evangelios. Es el único milagro que viene en los 4 evangelios. Cada evangelista lo escribió por algo le llamó la atención, porque no vemos en todos a los endemoniados sanados, no vemos en todos el ejemplo de Lázaro, no vemos en todos el ejemplo de la mujer samaritana, ni de la viuda de Naín, ni de la mujer sirofenicia. Pero este de los 5,000 viene en los 4 evangelios y Dios nos quiere enseñar algo. Es un milagro muy conocido, vamos a leerlo en Marcos 6, versículo 30. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Vamos a dejarle hasta ahí y ahorita continuamos con lo demás. Dice el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Versículos antes, Jesús había mandado a sus discípulos a predicar, que fueran de 2 en 2 y que fueran a hacer la obra. Entonces, ya en este pasaje vemos que los discípulos ya habían venido, se juntaron con Jesús, habían estado trabajando arduamente y Jesús les dijo en el versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. O sea, Jesús vio la fatiga de sus discípulos.
Jesús vio el cansancio, así como hoy en día nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos. Hacemos todo, hacemos de todo. Nos esforzamos por los hijos, nos esforzamos por la esposa, nos esforzamos por el esposo, nos esforzamos en el trabajo, nos esforzamos por la célula, nos esforzamos por predicar el evangelio, por ir a predicarle a los drogadictos, por todo nos esforzamos. Y a veces vemos poco resultado, o a veces casi nada. Y Jesús ve nuestro cansancio, como en ese versículo. Jesús los vio y les dijo: venid aparte y descansar. Descansar un poco. Confía en Dios. Sé que has estado trabajando. Sé que has estado con tentaciones. Sé que has estado fatigado. Pues el problema que tienes con tu esposo no es cualquier cosa y te ha estado agobiando cada día. Yo sé lo que has estado haciendo. Descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. A veces nos pasa eso, que a veces ni tiempo tenemos para comer, literalmente. Es tanto el trabajo, es tanto el agobio, es tanto lo que se tiene que hacer, que a veces ni tiempo para comer. Y dice en el versículo 32, seguimos. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, apartados. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él, a él. O sea, ya que lo vieron, se juntaron con Jesús y los discípulos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Tuvo compasión de ellos. Así hoy en día Jesús se compadece de nosotros, aún a pesar del trabajo que tenemos, aún a pesar a veces del rechazo que pueda haber, aún a pesar de todas las circunstancias que podamos estar pasando. Dice ahí, Jesús los vio y los vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué quiere decir esto? Como alguien que anda como le da su gana, sin una sujeción a nadie, hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y cuando se me ocurra, no rendirle cuentas a nadie, ni a nadie, porque pues no tengo pastor, no hay nadie, y yo voy a hacer lo que yo quiera. Jesús se compadeció de esto, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Que solamente, por ejemplo, en otro pasaje, haciendo relación a esto, dice que la gente solamente buscaba a Jesús porque les daba de comer. Solamente por eso las buscaba. Por conveniencia, porque sé que me va a ayudar, porque sé que va a resolver mis problemas. Y Jesús se compadeció. Dice el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Vemos a unos discípulos ya cansados, a unos discípulos ya agotados y a unos discípulos que vieron que era algo imposible darles de comer. Despídalos, Jesús, que se vayan a sus casas, ya es tarde, no los vaya a agarrar la noche en el camino y alguien los vaya a asaltar. Despídelos, Jesús. Pero Jesús, con los ojos de compasión, no le hizo caso a los discípulos, no les hizo caso. Más bien les dijo: dadles vosotros de comer. Ya me imagino yo la escena donde Pedro y Juan le dijo a Mateo: ¡ja! Que les demos nosotros de comer a toda esta multitud. ¿De dónde? ¿De dónde les vamos a dar de comer a tanta multitud? Y Jesús les dijo: dadle vosotros. Así también nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos, donde digamos, nosotros podemos decir: yo hacer esto, ¿cómo, Jesús? No puedo. Dice en el versículo 37, respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer.
ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenés? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Con 200 denarios, darle de comer a 5,000. Y en otro pasaje dice, en Mateo, si mal no recuerdo, que solamente eran 5,000, contando solamente hombres. Hay quien dicen que eran más de 10,000 personas. Imagínate, denario es de un día, 200 denarios, pues son 200 días de salario. Si hacemos la cuenta, pues dependiendo cómo esté el salario mínimo, haz de cuenta que son 200 días de salario para darle comer a más de 5,000 personas. Pues es imposible darles de comer. Es ilógico darles de comer. ¿De dónde vamos a sacar para alimentar a tanta gente y a tantos niños? Que tú y yo les demos de comer, decían los discípulos, pero los discípulos no entendían la compasión de Jesús por esa gente. Los discípulos estaban pensando en el dinero. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que nos dice Dios algo y inmediatamente decimos: ¿el dinero? No, pues el dinero. Pues no se completa el dinero. Pues ¿cómo? ¿Y el dinero? Todo lo relacionamos con dinero. La mayor parte de nuestros problemas va relacionado con el dinero. Y así los discípulos también. Solamente tenemos 200 denarios, Jesús. ¿Cómo nos pides eso? Dice en el versículo 39: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Aquí vemos algo muy particular de Jesús. Les dijo que los mandasen recostar de 100 en 100. ¿Qué vemos aquí? Un Jesús de orden, no un Jesús despilfarrado, no un Jesús que a la ahí se va, vámonos, acomódense como sea, ahorita les damos de comer. No, dijo: recuéstenlos, pónganlos en el césped, de 100 en 100, de 50 en 50. Un orden. Y ese orden Jesús nos lo pide en nuestra vida también. No hacer las cosas nada más a la y se va, sin pensar, sin razonar. Porque aquí vemos el ejemplo de Jesús. Los mandó recostar, los mandó acomodar, para que así fuera más fácil la tarea al momento de repartir los alimentos. Pero no perdamos de vista la compasión de Cristo por estas personas. Dice en el versículo 41: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. ¿Qué vemos también aquí en Jesús? Que Jesús oró. ¿Cuántas veces queremos nosotros hacer las cosas sin ni siquiera orar? Comprendemos la situación, comprendemos el problema que estamos pasando, pero hacemos lo mismo que Jesús. Jesús era un Dios en la tierra, un Dios hecho hombre. Aún así oró a su Padre, levantó lo poco que había. Así Jesús también no nos quiere animar, queridos hermanos. Nos sentimos incapaces ante una dificultad tan grande. Nos sentimos incapaces ante una bola de nieve que se nos ha venido encima y solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Es lo único que tenemos, no tenemos más. Pero Jesús oró al Padre, le dio las gracias. Y ahí vemos el poder de Dios para con la gente. Porque no solamente se compadece, sino que demuestra su poder para con cada uno de los necesitados. Mostró su poder y les dio de comer a las personas que tenían necesidad. No vemos que los discípulos le hayan dicho a Jesús: pues haz el milagro tú. A ver, si dices que tienes poder, haz el milagro, Jesús. Lo único que vemos es que Jesús les dijo: dadle a vosotros de comer. Y ellos dijeron: pues nomás tenemos 5 panes y 2 peces, ¿qué hacemos? No dijeron eso. Dijeron: nada más tenemos 5 panes y 2 peces.
Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y los bendijo. Así también nosotros, Dios pide de nosotros que le entreguemos lo que tenemos. Entrégale lo que te impide o lo que te pide Él. Entrégaselo para que puedas tener saciada tu alma, tu sed espiritual, para que puedas comprender el amor de Cristo en tu vida para contigo. Y ahí vemos el grande poder de Dios, porque dice en el versículo 42: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Todos necesitamos de la compasión de Cristo. Todos estamos necesitados de Él. Él se compadece de nosotros, pero Él nos muestra su poder, su grande poder. Jesús no tenía ni tiempo para comer, lo acabamos de leer. Los discípulos estaban cansados, como nosotros podemos estar cansados. Y aún así Jesús les dijo: darle de comer a 5,000 personas. Pues no es una tarea fácil. Si organizar un evento para 100 es bien complicado, ahora imagínate para tanta multitud. Jesús tampoco les reprochó a sus discípulos: estás haciendo malas cosas, así no. Yo no te mandé que lo hicieras así. Lo único que Jesús les dijo: recuéstenlos de cientos en cientos y de 50 en 50, que yo me voy a hacer cargo de lo demás. Y vemos el grande milagro que Jesús tuvo por el necesitado. Jesús oró, no se quedó con los brazos cruzados, no se quedó esperando a que pasara alguien más e hiciera las cosas. Él tuvo compasión. Y a veces nos vemos tan limitados en los recursos que confiamos más en nuestras propias fuerzas, que confiamos más en nuestra propia sabiduría, que confiamos más en nuestros pensamientos y dejamos a un lado el poder de Cristo. Dejamos a un lado su cuidado para con nosotros. Ese Jesús que hizo ese milagro resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y tiene cuidado de cada uno de nosotros, pues Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Qué méritos tenían los discípulos para que Jesús hiciera ese milagro? Pues ninguno. Al contrario, le habían dicho a Jesús que despidiera a la gente. ¿Qué méritos hicieron? Nada, más que confiar en Dios. Solamente le llevaron a Jesús los 5 panes y los 2 peces y Jesús se encargó de hacer lo demás. Así también Dios pide nuestra confianza en Él. Esto es por pura gracia. Por pura gracia es que hoy estamos aquí hoy en día. Por pura gracia es que Dios va a salvar a nuestros hijos. Por pura gracia es que Dios va a salvar a nuestro esposo. Por pura gracia Dios va a salvar a nuestros padres, a nuestra esposa, a todo aquel que se acerca a Él. Es la gracia de Dios. Y aquí lo acabamos de ver. Y por algo los 4 evangelistas lo escribieron, porque algo les impactó. De que los discípulos ya no podían más, estaban cansados, agotados. Iban de aquí para allá y la gente no los dejaba. La gente solamente los buscaba por conveniencia. Y aún así Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Así también hoy en día la compasión de Cristo está en este lugar. Seamos cristianos o estemos en búsqueda de Dios, la compasión es para todos. Pero Jesús solamente no se queda ahí, sino que derrama su poder y nos da esperanza y nos da consuelo y nos da de esa gracia que es el favor inmerecido para cada uno de nosotros. Porque donde sobreabunda el pecado, iba a sobreabundar la gracia. En la casa se batalla, hay pecado con los hijos, con los esposos, con la que sea circunstancia. Bueno, la gracia debe sobreabundar ante tal situación, ante tal dificultad. Dios nos pide solamente que pongamos nuestros panes y nuestros peces a Él, se los demos a Él, para después seguir haciendo la obra y repartir el alimento a las personas, para que después recojamos lo que Jesús quiere hacer en nuestra familia.
Porque a pesar de que era muy poco, vemos, dice ahí, que recogieron lo que sobró. ¿Qué nos habla de esto, de recoger lo que sobró? Recoger los frutos de nuestro trabajo, recoger los frutos de nuestra labor, recoger los frutos de lo que le hemos estado pidiendo a Dios que haga en nuestra familia, en nuestra vida, con nosotros. Querido amigo, ¿sigues buscando la felicidad en el alcohol, en el cigarro, en las mujeres, en la soledad tal vez, en la televisión, en un deporte? Jesús se compadece de tu vida. Jesús se compadece de tu necesidad. Si nosotros como seres humanos nos compadecemos de nuestros hijos, que son rebeldes, son irrespetuosos, no quieren saber nada de Dios, si nosotros lo hacemos como padres, ¿cuánto no más Dios hacia nosotros? Dice en Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará la mujer, la mamá que dio a luz a un hijo, a una hija, a pesar de como sea? Pues no, la mamá siempre va a estar ahí con el sentimiento hacia los hijos. Aunque ella olvide, dice, aunque haya una madre que olvide, que no se compadezca de los suyos, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Yo nunca me olvidaré ni dejaré de compadecerme de tus necesidades. Cristo es el único que salva y es el único que nos libera de la situación y nos da de su bendición. No perdamos la confianza y la esperanza en Dios, porque Él es el único que puede socorrernos. Él es el único que puede ayudarnos. ¿Hay alguna situación que parece imposible? ¿Hay algún caso difícil para Dios? Para nosotros sí, y muchos, y podemos enumerarlos, y muchas situaciones bien complicadas. Ya cuando lo hicieron, dices, ya no hay más esperanza, ya no se puede hacer más. Pero déjame decirte que en todo hay esperanza. Del único que no hay esperanza es de la muerte. Me refiero a la muerte espiritual. Porque cuando un cristiano parte, pues va al cielo o va con Dios. Y es mejor estar en el cielo que estar aquí. Eso no es una pérdida, eso es ganancia. Pero de la única cosa que no hay esperanza es cuando un pecador muere sin esperanza en Cristo. Ante eso no hay posible, no hay mucho que hacer. Como les decía al principio, a veces nos compadecemos de las personas y no podemos hacer más. Pero el único que se compadece y tiene poder es Jesús. Vayamos a Él, confiemos en su amor, no perdamos la esperanza. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y eso es todos los días, no importando cuál día sea o en qué situación nos encontremos. Llevemos a Cristo nuestros panes y nuestros peces para que Él haga la obra en nosotros. Y por pura gracia podamos permanecer hasta el final de nuestros días con Cristo. ¿Le damos gracias a Dios? ¿Cómo ven si tenemos un momento de agradecimiento a Él? Porque solo tú eres digno de recibir la gloria, Señor. Aunque pareciera que no hay mucho que hacer, que la esperanza está perdida, tú siempre sales a nuestro encuentro, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque te compadeces de nosotros. Bendito sea tu nombre, Jesús.